grupo de 7. Eso, los grupos lo arman ustedes, ¿sí? Yo no... Ustedes calculo que ya tienen armados grupos de antes, entonces queda la libertad de ustedes armarlo, pero más o menos la cantidad para poder tener una organización por cada curso. Profe, ¿a dónde mandamos el grupo? ¿Qué mail? Bueno, ya les voy a enviar un mail, voy a crear otro mail, porque el mail que tenía, ahí me llegaba todo, lo voy a borrar ese mail, así que ya pronto, en todo caso, la clase que viene, o el lunes, mejor dicho, el lunes cuando estemos con Danicio, les aviso ahí cuál va a ser el mail y se los coloco también por autogestión, ¿de acuerdo? Perfecto, profe. Profe, ¿y se puede compartir, digamos, en un mismo grupo integrantes de los dos cursos? Trataría de que no, porque la otra vez también pasó lo mismo y se me hace lío cuando tengo que después pasarles lista. En lo posible, que sea del mismo curso. Salvo alguna cosa muy especial, pero lo ideal sería que sean del mismo curso. ¿Usted quién es? Perdón que no lo identifique. ¿Quién me habló? Araos. Araos. ¿Por qué? ¿Que vos tenés algún grupo ya de integrantes del otro curso? ¿Cómo el tema? Claro, en otra materia somos 3 integrantes de este curso, del R1 creo, y otros 2 del R2, o al revés, no me acuerdo, pero algo así es. Para conservar el mismo grupo, pregunto, si no armar otro grupo. Bueno, ya vemos, no le voy a decir que no tampoco. Vemos en todo caso, después me indican bien de qué cursos son para que no se me haga lío en el listado, porque después tengo que pasar el listado y bueno, tengo que fijarme de qué curso es cada uno y todo eso. Bueno, gracias. Los prácticos, después les voy a poner fecha más o menos para que vayan entregando. Los prácticos de simulación estoy hablando, ¿no? Los de simulación, que son, ustedes ya tienen acceso a eso en el aula virtual y en la autogestión también. Perdón, no en el autogestión. Si ustedes entran por la página de las cátedras, también pueden tener acceso a todos los trabajos prácticos ahí publicados. Pero en aula virtual lo tienen también. O sea que tienen por todos lados para entrar. Vamos a hacer primero, lógicamente, todo lo que es analógico, que es doble banda lateral, AM y FM. Después vienen un par de prácticos de modulación por pulso y después lo que es digital. Así que eso después se lo irá haciendo después del receso. Aunque estamos viendo que vamos bastante bien con el contenido, digamos, por los días que hemos tenido clases, a lo mejor terminamos antes. Luciano, y recién leo tu mensaje, a ver, ¿de cuántos eran los del grupo 4R2? Y a ver, más o menos había calculado 8 grupos de 5 y un grupo de 7, porque no dan los números exactos. ¿Estamos, Luciano? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Si no empezamos a hacer algunos ejercicios. Profe, yo por lo menos tengo un grupo, somos 3 personas, no sé si tenemos que juntar sí o sí 2 o con esos 3 ya estaremos. Por el tema de comodidad de poder juntar y demás en temas de prácticas. Sí, bueno, la ideal es que sean grupos más o menos homogéneos, ¿sí? Para no tener tantos grupos por un lado y pocos integrantes por el otro. En realidad lo ideal sería, si tuviéramos en una situación de normalidad, los prácticos, las simulaciones las haríamos en clase, cosa que ustedes no tengan que juntarse para nada para hacer estas cosas.
pero bueno, estamos en esta situación. Así que más o menos calculaba yo para tener una cantidad homogénea de grupos, nada más. No es algo estricto, qué sé yo, si no pueden ser 5, pueden ser 6, qué sé yo, 4, no hay problema. Después ustedes me van a ir mandando los integrantes y bueno, vamos viendo. Ya después les voy a publicar el mail, como le dije, el lunes. Voy a crear uno nuevo. El que tengo, lo mando a archivo. Bueno, vamos a empezar, si les parece bien. Así no se nos va la noche. Sí, profe. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, ustedes tienen ahí también la guía de ejercicios, ¿sí? Vamos a empezar a hacer lo que es AM, ¿no? Bueno, la primera, para el que tenga el libro, está en la página 77, ¿sí? Si es que alguien tiene el libro. La primera le dice, en la consigna 3.1, bueno, 3.6 se presentan diversas expresiones matemáticas en tiempo que corresponden a algún tipo de modulación analógica por amplitud. Bueno, ahí les pide qué tipo de modulación corresponde y una gráfica representativa en tiempo y en frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, tienen la primera. A ver, voy a poner esto porque no tengo... Hay alguien en espera. Si me hacen el favor, por favor. Si hay alguien en espera, me avisa. Porque no estoy en una posición... No lo podemos ver a eso, profe. Ah, ¿no lo pueden ver ustedes? No, los que están así en espera no, salvo que avisen por el grupo, no. Ah, No lo bien. ven. ¿Tienen grupos armados ya por WhatsApp? Sí, hay uno general de cuarto que saben avisar. Bueno, me voy a fijar lo mismo yo, pero por las dudas. ¿Un Bueno. coanfitrión puede llegar a aceptar gente? Porque podríamos poner un coanfitrión y que se vaya aceptando. Sí, también. No sé a quién podré poner acá, a ver. En todo caso. ¿Quién habló de coanfitrión acá? ¿Quién mencionó eso? Yo, profe, Boeto. ¿Boeto? Sí. Bueno, ¿quiere que lo ponga usted entonces? Sí, no tengo problema. Déjame que te busque. ¿Qué nombre es, David? David Boeto. Ah. Ahí está. Ahí lo puse. Okay. Bueno, tome timón usted por ahora. Bueno, la señal o la expresión que tenemos ahí es esta. Phi de t igual a más f de t por coseno de omega c de t. Bueno, ¿se alcanza a ver bien ahí, muchachos? Sí, profe, se ve bien. ¿Me avisan? Bueno, Una pregunta, ¿el libro está en autogestión? ¿O en la UV? la guía me parece que está, el libro no sé, ahí me mato, no me acuerdo. El libro yo lo vi en Mercado Libre a 1.500 pesos, más o menos. ¿Qué libro es? Hay una versión en PDF en el grupo de 4RX del 2004. Tiene el mismo ejercicio. Perfecto. Ah, bueno, ahí tienen todo. Bueno, estaría bueno pasarlo. Lo reenvío. Yo lo imprimí y está re bueno el librito. No muero. Es bueno. Bueno, sí. Lo escucho. ¿Va a grabar la clase? Esa era la pregunta. No se le escucha bien. Si va a grabar la clase. Ah, grabar. Bueno, la grabó, no me acordaba de eso, lo grabó. Gracias. Ahí está, ahí estoy grabando. Bueno.
Bueno, volvamos a lo mismo. Acá tenemos la señal, la expresión, dice A más F de T coseno de omega C de T. A ver, ¿qué tipo de expresión, a qué representa esa expresión, digamos? ¿Qué tipo de señal? A una amplitud le estoy sumando una función, que en este caso la función es la portadora. Recuerden que omega C de T viene de carry, para que se acuerden de la nomenclatura. Nosotros sumábamos a la amplitud de la portadora la función banda base o la señal modulante o el mensaje, ¿sí? Puede aparecer con todos esos nombres en otros libros, ¿sí? Entonces, esta señal que le sumo a la amplitud, el mensaje, es la señal de AM. Esto es AM. ¿Se acuerdan cuando vimos eso en el teórico? Sí, profe. Bueno, y una señal de AM, ¿qué forma tiene? Es decir, de acuerdo al índice de modulación, vamos a tener, supongamos, un índice al 100%, un índice, por ejemplo, al 80%, o una señal que tenga un índice que sobremodule, ¿sí? Entonces, supongamos una señal de este tipo. Esto nos daría un máximo y un mínimo, ¿sí? Acá tendríamos un máximo de la señal y acá un mínimo. Este sería, por ejemplo, una gráfica que veríamos en el osciloscopio de una señal modulada con un índice, por ejemplo, al 80%. Si tuviésemos una señal modulada al 100%, recuerden que tendríamos un máximo y el mínimo prácticamente sería 0. Entonces tendríamos una señal de este tipo. Y cuando tengo sobremodulación, tendríamos una señal de este tipo. Eso sería lo que veríamos en un osciloscopio. Que más adelante lo podemos ver en la simulación, ¿sí? Esto sería modulación al 100% y esto sería sobremodulación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Eso es en el dominio del tiempo. Ya se los grafico en el dominio de la frecuencia que veríamos, ¿sí? ¿Cómo sabemos si es al 80, al 100% o a qué porcentaje? Bueno, al 100%, como le indico acá, el mínimo prácticamente coincide acá con el eje, ¿sí? Sí, o sea, gráficamente sí, pero digamos en la fórmula o en la bueno, ecuación. acá, no, bueno, acá se lo mide con el osciloscopio. Después lo vamos a hacer eso. Bueno. Veríamos el triángulo, se forma un trapecio. ¿Ustedes vieron las figuras de Lissajous en teoría de los circuitos? ¿Vieron alguna vez eso? ¿O nunca vieron nada? No, profe, nunca lo vimos. No, creo que no. Las figuras de Lissajous son figuras que la podemos observar en el osciloscopio y en función, digamos, son muchas figuras y en función, digamos, de las formas y por la fase, que pueden estar en fase, en contrafase, se puede determinar por los cruces que tiene la señal con respecto al eje vertical y el eje horizontal, cuánto vale la señal, ¿sí? Y acá después lo vamos a ver en el osciloscopio, se forma un trapecio
si ese trapecio, digamos, tiene un valor mínimo y un valor máximo, coincidiría, por ejemplo, con el índice de modulación del 100%. A ver, se los hago acá burdamente, ¿sí? Porque no me sale por ahí bien el dibujo. Si viésemos una señal de este tipo, así, donde ven que tengo un triángulo, tengo un valor mínimo y un valor máximo, entonces sería una modulación al 100%. Si fuera el 80%, tendríamos algo parecido a esto. Algo parecido a ese dibujo. Y sobre modulación, bueno, ese no me saldría el dibujo ahora. No, eso se los debo, pero lo vamos a ver en la simulación. En la simulación lo van a ver perfecto. Bueno, y con respecto al diagrama, digamos, en frecuencia, ¿qué tendríamos? En el caso de una M, ¿no? Serían las dos bandas laterales sin portadora. No, cuando hablamos de AM es porque tenemos la portadora. O sea, acá aparecería la portadora y acá dos bandas laterales. Acá tendríamos la omega C, acá la omega C más la omega M, y acá la omega C menos la omega M. Cuando es dos bandas laterales no tenemos la portadora. Y cuando es AM, lógicamente, tenemos las dos bandas laterales, pero también tenemos la AM. Lógicamente con una amplitud mayor. Acuérdense que esta amplitud de las bandas laterales, si tomamos la amplitud del mismo valor, supongamos 1, tanto en la portadora como en la modulante, esta amplitud es un medio. ¿Se acuerdan? Que tenemos un medio de las amplitudes por el coseno de la suma, más un medio de las amplitudes por el coseno de la diferencia, que son las dos bandas laterales. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Pasamos al otro ejercicio? ¿Esto lo puedo borrar o están copiando? Ustedes avísenme. Borre, profe, que cualquier cosa está grabado. Bueno. Bueno, la otra señal a esta misma, esta será la 3.2. A esta señal la vuelvo a multiplicar por coseno de omega c de t. ¿Qué tendría ahí? Una detección, profe. Exacto. Una detección síncrona, ¿sí? Porque vuelvo a multiplicar por la portadora. O sea que con esto yo estoy demodulando. O sea, tengo una detección por reinyección de portadora. ¿Y qué obtenía? Lo vamos a ver nuevamente en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? En el dominio de la frecuencia, el volver a multiplicar la señal que transmito por la portadora, en la segunda armónica de la portadora, ¿sí? Con una amplitud mucho más chica también, dos bandas laterales. Supongamos que la portadora por acá haya estado en 100, acá voy a tener en 200. O sea que voy a tener 200 más la banda base, la omega M, y acá 200 menos omega M. Y me va a aparecer por acá un nivel de continua y también me va a aparecer
la banda base con una amplitud de 1 medio. ¿Sí? Me va a aparecer acá la f de t original, pero con una amplitud un poquito más chica. Entonces, recuerden que de modular es la misma técnica de modulación, solo que voy a tener 2 bandas laterales, pero en la segunda armónica y con una amplitud que vale 1/4. Eso es, digamos, de la expresión matemática que vieron en el teórico. ¿Mm? Pero esto sigue siendo AM, ¿no? ¿Está claro? Profe, la de la izquierda sería WM, ¿cierto? Perdón, ¿cómo? La que es 1 medio, ahí la de la izquierda, la frecuencia de la izquierda sería WM. Claro, esa siempre es la portadora más la banda base. Y acá es la portadora menos la banda base. No, digo, la de la izquierda, la que está pegada al eje, al origen. Acá, esa aparece la banda base. Bien, perfecto. A 1 medio, con una amplitud de 1 medio. Porque acuérdense, porque yo acá tengo que multiplicar todo este término por coseno. Entonces, coseno por coseno me queda 1 medio, pero como está elevado todo el cuadrado, me queda 1/4. Bueno, ese desarrollo ya lo hicieron en el teórico, ¿sí? Lo tienen ahí clarito. Sí. Pero me aparece todo esto. Y después, ¿qué tendría que hacer? Armar el filtro, y el filtro elimina todo y me deja solamente ese valor de continua y la banda base, ¿no? Que es lo importante. Bueno. Pasemos al 3.3. Ahí la señal dice que es una le faltó la gráfica en el tiempo, el anterior. Bueno, a ver, que se complica la gráfica esa. A ver, déjame si me sale. Dijimos que la M es una señal que va a tener más o menos esta forma, ¿no? Así. A ver, ¿cómo se le gráfico? Porque en realidad la que aparece es la señal por detección por envuelta, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver si está acá la detección por envuelta, déjeme ver. No, pero la vamos a hacer por la detección de envuelta, ¿sí? Si recuerda, la señal de AM me daba esto, ¿no es así? Una señal que tenía acá un máximo y acá un mínimo. Si recuerda, al volver a demodular, usaba el detector de envuelta, que es un diodo. ¿Qué hace el diodo? Me deja pasar un semiciclo nada más. O sea que a la salida de ese diodo tendré una serie de pulsitos. ¿Mm? ¿Se recuerda de eso? Y después, por ese capacitor y esa constante RC que tengo después del diodo, esto se cargaba al valor pico de la señal, entonces obtenía prácticamente la envuelta de eso. Y que pasaba después, posteriormente, por el filtro pasa abajo, recuperaba la banda base. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Todo esto lo vamos a volver a ver en la simulación, en todo caso. Este sería utilizando el diodo. El diodo que acá me venía
entraba esta señal, a la salida del diodo tenía esto y tenía un resistor acá chiquito, también con un capacitor, esa constante. Después de esto me entraba a un amplificador y después a un filtro, ¿no? Y después obtenía la señal, la señal original. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Bueno. ¿Qué seguía acá? Ah, teníamos una f de t, una phi. Una f de t por coseno omega c de t. Esa señal, ¿qué sería? Estoy multiplicando la banda base por una portadora. La banda base es la f de t y la portadora omega c de t. Esa sería la modulación directamente por producto. ¿Qué obtenían con una modulación por producto? Dos bandas laterales, nada más. ¿Sí? Tenía dos bandas laterales. En omega c más omega m, omega c menos omega m, con una amplitud de 1/2. Eso sería lo que vería en el analizador de espectro. Bueno, y en el osciloscopio, lógicamente, vería una señal similar a la que le grafiqué anteriormente. De acuerdo al índice de modulación, será modulada al 80, al 90, al 60%, al 100%, o si la amplitud de la banda base es superior a la amplitud de la portadora, tendré lo que se llama sobremodulación. Recuerdan a que es igual el índice, ¿no? El índice de modulación es la relación de la amplitud de la señal modulante sobre la portadora. Y eso me daba 3 valores. Mayor o menor que 1, igual que 1 o menor todavía. ¿De acuerdo? BLU ¿Por qué hay en es BLU es banda lateral única. A la BLU, si recuerda, es cancelando o la banda lateral superior o la banda lateral inferior. Por eso se llama banda lateral única. Disculpe, profesor, por eso puse no y no más. Me apuré, no pensé cuando hablé. No le escuché, Nelson. ¿Qué dijo? Por eso puse que no y no más. Hablé antes de pensar, digamos. Ah, bueno. No, bueno, pero lo aclaro por el resto. También puede ser. La BLU es la misma doble banda lateral que elimino una banda, digamos. Porque recuerden que estoy transmitiendo con doble banda lateral la misma señal 2 veces. O sea que estoy usando el doble ancho de banda. Bueno. Ingeniero, una pregunta. ¿Por qué ahí no está, digamos, la portadora, la de carry? ¿Por qué no está la portadora? Porque acá, fíjese, compare con la expresión anterior. La expresión anterior era esta. A más f de t multiplicado por el coseno de omega c de t. Esta es la amplitud de la portadora. ¿Sí? Y le estoy sumando la señal modulante. Recuerden que AM, la amplitud de la portadora, que fija, ¿sí? Tiene una amplitud fija, lo mismo que su frecuencia, va a adquirir la forma de la señal banda base. Entonces, acá estoy haciendo esa suma. En cambio, acá no tengo. ¿Sí? Acá directamente estoy haciendo la operación matemática de la f de t por el coseno, que es la portadora.
Ahí quedó más claro. Sí. ¿Qué modulación sería esta? Y esta sería modulación por producto. La modulación por producto da dos bandas laterales. La otra, que es también modulación por producto, pero posteriormente le sumo la portadora, es la conocida AM. ¿Mm? Ya vamos a hacer ejemplos numéricos, ¿sí? Ahora estamos recordando las expresiones, digamos, o las expresiones para darnos cuenta qué tipo de señal es. Bueno, la 3-4. La T4 tenemos también una phi de T, donde ahora también tenemos una f de T por el coseno de omega c de T, y todo esto vuelto de nuevo a multiplicar por el coseno de omega c de T. O sea, esta señal, que era la anterior, la vuelvo a multiplicar por el coseno. ¿Qué estoy realizando? De nuevo, una demodulación por inyección de portadora. ¿Mm? Sería la demodulación de dos bandas laterales, ¿sí? Sin portadora, ¿no? ¿Y qué obtenía? En la demodulación obtenía dos bandas laterales con una amplitud de 1/4 y a la frecuencia de la portadora en la segunda armónica más menos la frecuencia de la banda base. Parecido a lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Ahí voy a obtener también una continua, una f de T nuevamente, y acá las dos bandas laterales a 1/4 de amplitud y a 2 omega c más omega m y 2 omega c menos omega m. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿No se me duerman? Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe, una pregunta. La de la izquierda, ¿qué sería? La que tenía a la izquierda chiquitita. Esta que había dibujado acá. Esa, sí. Y esa siempre es la banda base. Bien. Siempre cuando demodulo me aparece de nuevo la banda base, ¿sí? Claro, tal cual. Y después, la FDT sería. Claro, acá tendría las otras dos, las dos bandas laterales de modulación, y con el filtro recuerde que dejo pasar esto. ¿Mm? Lo de acá para allá no me interesaba más. Gracias. Bueno, pasamos a ver el 3.5. El 3.5 dice que hay una phi de T que es igual a coseno omega c de T por coseno omega m de T más el seno de omega c de T por el seno de omega m de T. ¿Qué era eso? Eso lo vieron el lunes pasado, si mal no recuerdo. Tenemos una señal que es una suma y a la vez combinada con un producto de coseno de la portadora por el coseno de la banda base. Y acá tengo
la señal opuesta, es decir, acá en coseno y acá en la otra fase en seno. Seno de la portadora y el seno de la banda base. Ahí sí tenemos BLU, profe. Exacto. BLU con cancelación de fase. ¿Se acuerda que la BLU es como si fuesen dos o doble banda lateral que a una a la banda base la invertía y también invertía la portadora? Por eso me quedaban Eso, seno con seno. en realidad no podía ser. Una cosa así, ¿no? He dicho. Claro, en realidad esto no existe, ¿sí? Sino que la expresión matemática de cómo se podría lograr. No existe, no podría desfasar nunca ambas señales y que tengan exactamente también la misma amplitud. Porque podría tener, por ejemplo, la misma fase, pero si tengo amplitud ya no se me van a cancelar, porque recuerden que después se tenía que cancelar, ¿no? Entonces es muy complejo hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces esto es BLU. Por cancelación de fase. Y después la 3.6 también muy similar, es decir, tenemos la phi de t, esta misma expresión, coseno nuevamente de c de t por coseno omega m de t más seno omega c de t por el seno omega m de t, todo eso multiplicado por nuevamente un coseno de omega c de t. Recuerden que si a la expresión anterior la vuelvo a multiplicar, sería un BLU con portadora. Es la demodulación de la BLU. Desde modulación de BLU. Bueno, ahí tendríamos todas las expresiones, ¿sí? Para el caso de modulación en amplitud. Doble banda lateral, BLU y AM. Bueno, pasemos al siguiente. Ahora vamos a meterle algunos numeritos. La siguiente les dice el 3.7. Dice que dada una onda periódica cosenoidal de 100 kHz y amplitud pico de 10 volt, que modula en AM a una portadora cosenoidal de 10 volt de amplitud y 1 MHz de frecuencia. Les pide determinar primero expresión de la modulante, segundo la expresión de la portadora, después la expresión de la onda modulada de manera general y en función de modulación, y bueno, explique el significado de cada término. Bueno, la expresión, simplemente, ustedes lo que tienen que hacer es escribir la expresión, digamos, general y después sustituir por los valores. Y dejar los valores, o sea, no buscamos un valor después numérico al final, porque si no perdemos la idea de qué tipo de señal es, ¿se entiende? Entonces, en el caso del primero, nos pide la expresión de la modulante. ¿Cuál es la expresión de la modulante? La expresión de la modulante es una señal que tiene una amplitud por el coseno de omega m de t. Esa es la expresión de la modulante.
Entonces tiene una amplitud, E sub m, coseno omega m de t. Bueno, ahora le colocamos los valores. Dice que tenía una amplitud de 10 volts. Bueno, acá eran los 10 volts. Coseno de 2pi, ¿y qué frecuencia? Dijimos 100 kHz, o sea, 10 a la 5t. Y ahí tenemos la expresión de la onda modulante. Simplemente tenemos que indicar así. No tenemos que calcular el coseno de 2pi por la frecuencia y después multiplicarlo por los 10 volts. Eso no. Me va a dar un número eso, pero yo no sé ese número qué señal representa. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Bueno, Sí, profe. ahora, sigamos con la expresión de la portadora. La expresión de la portadora, que va a ser igual a una E sub c de t, que también tiene una amplitud, coseno omega c de t. Bueno, ¿qué amplitud tiene? También 10 volts en este caso, coseno de 2pi, y la frecuencia era 1 mega, o sea, 10 a la 6t. Y ahí tenemos la expresión de la portadora. La expresión de la onda modulada. Bueno, ¿cómo es la onda modulada? Estamos hablando de AM, o sea que a la señal de phi de AM dijimos que era la amplitud más la banda base y todo eso multiplicado por el coseno de la portadora. ¿Eso qué me va a dar? 10 volts por un lado, más la expresión de la modulada anterior. Es 10, de la modulante, perdón, 10 volts, coseno de 2pi por 10 a la 5t. Todo eso multiplicado por el coseno de 2pi por 10 a la 6t. Ahí les pide de manera general. Por un lado. Y después en función del índice de modulación. Ahí está mal escrito, porque le pide en función de modulación. En realidad sería el índice de modulación. ¿Ustedes qué valor de índice de modulación creen que tienen ahí? 0, profe. ¿No? El 100% está bien. Claro. 100%, claro, 100% estaría. Pero, claro, sería 1, ¿no es cierto? Porque es la amplitud de la banda base dividido la amplitud de la portadora. O sea que el índice es 1. Bueno, entonces podemos seguir operando esta señal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me quedaría acá? Si hago distributiva, me quedan 10 volts coseno de 2pi por 10 a la 6t, más, ¿qué me van a quedar? Las otras dos bandas laterales, ¿no es así? Me quedarían 5 volts coseno de 2pi. ¿Cuánto es 1 mega más 100 kHz? Sería 1,1 por 10 a la 6t más, nuevamente, los 5 volts coseno de 2pi. ¿Y cuánto me quedaría? 1 mega menos 100 kHz. 0,9, ¿no es así? 0,9 por 10 a la 6t. Entonces ahí tengo desarrollado que el primer término, ven bien, ¿no? El primer término es la portadora. Y después me aparecen dos bandas laterales con una amplitud, recuerden que me daba 1 medio.
por eso me quedan 5 bolas acá. Coseno de la suma, 1 mega más los 100 kilohertz, y 1/2 de las amplitudes, por eso quedan los 5 volts nuevamente, y la diferencia, de 1 mega menos los 100 kilohertz, 0,9 por 10 a la 6 hertz. Y ahí tengo la expresión que me pide ahí la consigna. Bueno, este sería el punto D. Indicar cada término. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Qué seguía acá? Bueno, a ver. El 3.8 les pregunta que explique y grafique las distintas situaciones que se presentan en la señal modulada en amplitud para un índice de modulación. Primero, mayor que 1, segundo, igual que 1 y tercero, menor que 1. A ver, ¿qué pasa con eso? Eso es lo que dio al principio, ¿no? Claro, se los di, digamos, antes para ubicarlos. Entonces, cuando yo tengo un índice mayor que 1, ¿qué significa? Sobremodulación. Exacto, porque la amplitud de la banda base es mayor a la portadora. Cuando tengo un índice igual a 1, sería el 100%. Exacto, ambas amplitudes iguales. Y menor que 1, cuando la amplitud sería un porcentaje menor, no sé qué nombre tiene. Sí, no, bueno, Submodulación. póngale el 60%, es decir, un 0,6, ¿sí? ¿Cómo se saca ese factor? ¿Cómo? ¿Cómo se saca ese factor, digo? Y divide el índice de modulación de la amplitud, la relación de amplitud de la banda base sobre la portadora. ¿Sí? Supóngase que esta relación le dé 0,6, o sea, el 60%. O sea que la amplitud de la banda base es mayor que es menor que la amplitud de la portadora. Por eso le da un 0,6, ahí puede ser 0,7, 0,8, un valor comprendido entre esos números. Y ahí tienen los 3 valores que da el índice de modulación. Cuando veamos FM también hay un índice de modulación, pero en este caso está relacionado con la desviación de frecuencia. Acá no, acá está relacionado con la relación de amplitudes. Pero en FM también tenemos índice de modulación. Eso después lo vamos a ver. Y además, acá tenemos 3 valores, ¿sí?, de índice de modulación, o la relación, digamos. Pero en FM tenemos, para hacer dulce. Bueno. El siguiente es el 3.9. A ver qué les parece si ustedes lo hacen solito por ahora, porque les pide que una onda modulante de 10 kHz modula una portadora de 10 volt, de amplitud de 100 kHz, de frecuencia con un índice de modulación del 80%. Ambas señales dice que son cosenoidales, y sabiendo que el sistema carga sobre una impedancia de 50 ohm, les pide, bueno, nuevamente, expresión de la portadora, amplitud pico de la modulante, expresión de la modulante, expresión de la modulada, que es muy parecido a lo que hemos hecho acá, ¿no? Después representación en tiempo y en frecuencia de la onda modulada, potencia de portadora, potencia de las 2 bandas laterales, potencia total, y por último, el rendimiento de modulación y verificado por potencias. Este es más larguito. Acá tienen que hacer ya
cálculos numéricos, ¿sí? Se pone más interesante. Se anima a hacerlo solo y después se los presento, por supuesto. ¿Mm? Bueno, profe. Si no, se me duermen ustedes. Acá veo a Johnny Romer, que está bien acompañado. No debe estar viendo nada. Estoy todavía. Y Agustín Fasano, el hombre del piano. Piano man. Piano men. Bueno, ¿y cómo le van llevando mientras hacen los cálculos con las otras materias? Anclado frente a la compu, profe. Algo así. Bueno, esperemos que la segunda etapa podamos ir ya a la facultad, ¿no? Porque esto no... Y al paso que vamos, profe, yo creo que imposible. No sé, pero ya no se va a poder tanto tiempo así. Ni para el trabajo ni para el estudio. Ustedes que son grandes, mal que mal, la pueden pechugar, pero los chicos o los que están en la secundaria, es un desastre. Va a haber una generación que le van a decir, ¿usted en qué año se recibió? Vamos a estar en el horno. Yo, profesor, le doy clase particular al chico del secundario y es un desastre el nivel de los chicos. Me Sí, dicen ¿qué le está dando a usted? Matemáticas, física y química. Y también le doy tecnología, otras materias relacionadas. ¿Vos sos profe en la secundaria? ¿Cómo? No soy vos... profe. Lo llevo tiempo dando y ya digamos que estoy canchero ya para enseñar a los chicos. Profe, yo soy medio trucho, docente. porque no tengo título de profesor, de clases particulares. Ajá. Pero había un profe. Yo soy Pero docente. la verdad que no los envidio a los profesores porque yo no sé si el nivel de los profesores es muy malo o no le enseñan a los chicos. Hoy me decían unos chicos que no le dicen nada, así le tiran las cosas para hacer, no le explica nada al profesor, estoy de memoria tal cosa. Profe, yo que soy docente, para responderle al compañero. La pandemia en sí afecta a estos años, no es que se arrastra de antes. Y también decir que los profes no son los que enseñan es cometer el error de pensar que los profes vamos a dar clase y no enseñamos por el sueldo y después vamos a la casa, no. Enseñan, se dan los temas y después la pedagogía o la forma que absorbe el chico el tema es muy variado. Por eso se nota a veces quién sabe mucho y quién sabe poco. Pero bueno, sí, la pandemia jodió estos 2 años, 2020 y 2021. Pero sí, el nivel bajo se arrastra de años anteriores. Y es una mezcla de varias cosas. No netamente de si el profe le dio bien o no la materia. Sí, exacto. Yo también doy en la secundaria, en una escuela técnica, y como todo, hay profes que no voy a ponerme en ejemplo, pero hay profes que nos preocupamos y hay otros directamente que total dicen, van a pasar, qué sé yo, no sé. Está esto, como decís,
viene desde hace años. Yo lo que me dicen los chicos es que no le explican nada, o sea, no sé si es porque les cuesta con esto del Zoom, del tema de... Los chicos siempre dicen lo mismo, Marcelo. No hay interacción, eso es lo que Sí, yo... Lo que yo Sí, pero los chicos... recibo de los chicos, lo que yo recibo es de que no hay interacción con el profesor. Mire, los chicos siempre dicen lo mismo, Depende, la misma eso cosa depende. siempre. Mi hermana es profesora y da clase, va en la parte, viste, de las burbujas, se pone, da clase, ha subido clases virtuales, incluso el año pasado llegó a tener por petición de los padres que no diera clase. Así que todo depende, siempre muy variable. Tuvo que frenar de dar clase de forma virtual y subir solamente videos por internet. Entonces perdió la comunicación con los alumnos por medio de los padres. Así que hay de todo un poco. Exacto, sí, sí. Todo suma. Los chicos que quieren aprender, por un lado. Los que no quieren, los docentes que quieren mejorar un poquito en dar la clase y otros que, bueno, hacen la plancha. Sí. Yo, profe, que doy clases en un colegio técnico, veo dos problemas centrales. Uno es el tejido social, en el cual se desenvuelve mi colegio. La vulnerabilidad se nota ahí mucho, más ahora con el tema conectividad, en absoluto el problema. Y segundo, sí, hay docentes que, como son titulares, gozan de los beneficios de titulares, y entonces se toman sus licencias. Es una mezcla de cosas. Sí. Es una mezcla de cosas que, bueno, rompen a todo. Sí, mire, yo esta mañana hablando, le digo, y le dije así a cara de perro, porque yo le doy física también en 5º año. Y ven más o menos lo que ustedes ven en 2º. En realidad yo he adaptado junto con otro profe la física en esta escuela en función de lo que ven en la facultad, porque después no tienen física por 2 años, entonces se olvidan de todo, y bueno, después hacen agua. Y hablando de una cosa elemental, que esa la vi yo soy egresado de una escuela perito mercantil, o sea, ya en esa época lo veía bien, del sistema de unidades, es decir, el MKS, el CGS, el técnico. En una escuela técnica pueden creer que todavía no saben ese tema. Alumnos de 5º año. Tampoco corre la coma, profe. Porque no, miliampere a miliampere y no sabe. Porque no se le dan los profes de primer año, de segundo, no sé en qué año lo tienen que ver porque yo no doy en esos cursos. Profe, yo estoy dando el 7º año, que el último año salen técnicos supuestamente, los chicos, técnicos electricistas, y no saben el idioma, se los estoy enseñando. Exacto, también. Pero un problema más básico, por ejemplo, yo estoy de ayudante del ingeniero Olmedo en la Tecnicatura Superior en Programación, y no saben dividir por 2, literal. Les cuesta dividir por 2. Es como que se aferran tanto a la calculadora, todo, que les cuesta dividir por 2. Estábamos enseñando los pasajes de binario a decimal, de decimal a binario, perdón, y no te sabían dividir por 2. Y vos decís, pero es una simple división, y no. Sí, sí. Bueno, ya el otro día un chico que terminó el secundario, ya que tiene que rendir materias que debe matemática, en división de polinomio, yo no le podía hacer entender 0 menos m, que es menos m, ¿verdad? No, una cosa obvia, así, no sé, que no sabe uno cómo darle la vuelta para decírselo entender. Sí, sí. No saben las reglas de los signos, hacen malos pasajes de términos, o sea... Sí, lo elemental. Falta lo elemental. Estoy hablando de chicos que han terminado el secundario o que están en el último año y no saben identificar cuál es la pendiente, una función lineal, cuál era cómo es la ordenada del origen, no saben interpretar un problema físico, o sea, cómo con una función lineal, cómo aplicarlo, digamos, en un problema práctico, no saben. Sí, sí. O sea, cosas muy elementales. Está muy compleja la cosa. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que seguirle remando nomás. Bueno, ¿han determinado algo ya por lo menos? ¿O quieren que les vaya graficando acá?
Profe, ¿en qué escuela da clase usted? En el Balseiro. ¿Lo ubica? ¿Sabe dónde está? Sí, sí, el director era Pedro antes. Ah, ¿lo conocía, Pedro Nieva? Sí, señor. Sí, sí, sí. Es casi pariente mío. Ah, mira vos. Sí, Pedro se jubiló hace, no sé, me parece que unos Ahora 3, 4 años. Sí, me parece que 5 años, 5 o 4 años, me parece. Peorísimo era Pedro. Y él trabajaba también allá en una escuela que está en la calle San José, Sol de Mayo, el Colegio San José. Claro, sí, sí, también. Bueno, si lo ve, mándale saludos. Bueno. Bueno, ¿quieren que les vaya planteando el 3.9, más o menos los primeros puntos? Bueno, profe. Puede ser como datos e incógnitos. Perdón, no le escuché. Que puede ser que ponga los datos y las incógnitas, o sea, lo que tenemos que averiguar. Bueno, se los escribo acá. A ver. Tiene 10, la frecuencia de la modulante son 10 kHz. La frecuencia de la portadora, 100 kHz. Y la amplitud de la portadora, ponemos con la letra E que dijimos 10 volt. El índice al 80%. Y la impedancia de 50 ohms. O sea que tenemos que calcular la amplitud de la onda modulante, que no lo tenemos, pero sí tenemos la amplitud de la portadora y el índice de modulación. Tenemos las dos frecuencias y tenemos la impedancia de 50 ohms para calcular las potencias. El inciso A sería 10 volt por el coseno de 2pi de 100 kHz. Claro. La expresión de la portadora, ¿no es cierto? Vamos a escribir A. Entonces tenemos la M, la E sub C de T, es S coseno omega C de T. O sea, estos son 10 volt, coseno de 2pi por 10 dijimos a la 5T, ¿no es así? Sí. Tendríamos la expresión de la portadora. Bárbaro. Amplitud pico de la modulante. ¿Cómo calculamos la amplitud pico? Serían 8 volt. El 0,8 hace el 80% de 10. O sea, la amplitud
de la modulante es el índice de modulación por la amplitud del portador. O sea que son los 0,8 por los 10 volts. 8 volts. De ahí tenemos que expresar la señal de la banda base. ¿Mm? Entonces, E sub m, o de la muestreadora, es E sub m coseno de 2pi coseno de omega m de t. Y sustituimos, serán 8 volt, coseno de 2pi, y la frecuencia dijimos que eran, ¿cuánto era? 10 kHz, 10 a la 4t. Después, ¿qué nos pedía? La expresión de la onda modulada. Serían los 10 volt también por coseno de 2pi de 10 al cubo. La onda modulada, o sea, dijimos que es una onda, en este caso, es una M. Ah, no, perdón, pensé que era el C. Es una M. Porque tenemos portadora. ¿Sí? Entonces la phi de la AM aquí es igual. Tenemos los 10 volt más los 8 volt coseno de 2pi por 10 a la 4t. Todo eso está multiplicado por el coseno de 2pi por 10, dijimos, a la 5t. Haciendo todo lo que sería la distributiva, nos quedaría entonces los 10 volt coseno de 2pi por 10 a la 5t, que esta sería la portadora, más las dos bandas laterales, que nos quedaría, recuerden que es un medio de la amplitud, o sea que nos queda 4 volt, ¿no es así? Sí, profe, 4. 4 volt coseno de 2pi por la suma, dijimos que son 10 más a 100, creo que 110, si no me mal enseñaron, es 110, por 10 a la 4t, ¿no es así? No, perdón, a la 3. Más el otro término, que serían de nuevo los 4 volt, coseno 100 menos 10, creo que da 90, 2pi, 90 por 10 a la 3t. Y ahí tendría todo el desarrollo de la señal modulada. Se ve bien ahí el pizarrón, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Saquen fotocopia, escaneen, porque así borro después. Porque después nos pide la representación en tiempo y en frecuencia de la onda modulada. Y después hay que calcular las potencias. Y después a tomarse una buena birra. Borracho el profe. Bien, el profe está permitido.
Se han ido un par y no saludaron, che. ¿Qué pasó? Dijo birra, profe. Dijo birra y se fueron todos. ¿Eh? Bueno, ¿quiere que pasemos la gráfica ya? Sí, profe, borre nomás. Bueno. Sí, profe. Pasa la Acá. gráfica. Bueno, ¿qué nos pide? La representación en tiempo y frecuencia. Como es una M, dijimos que vamos a graficar la señal que más o menos tiene esta forma. Donde acá tenemos la variación de amplitud. Me estoy quedando sin tinta, a ver. ¿En dónde? ¿Qué tenía como máximo acá? ¿Qué amplitud era esta y qué amplitud era esta? ¿Se acuerdan? Amplitud de la banda base más la de la portadora de Claro. Acá tengo el E máximo. Este E máximo siempre es la suma de la portadora más la modulante. Y ese máximo, ¿cuánto vale? 10 más 8, ¿no es así? Sí, bro. O sea que acá tendría 18 volts. Si la matemática no me falla. Y acá que tengo el E mínimo. Y ese es la diferencia. Es la diferencia de portadora menos E de modulante. O sea, 10 menos 8, 2 volts. Esa es la representación en tiempo. Y la representación en frecuencia, bueno, tirámosla. ¿Y qué tenemos? En 100 volts, te digo, en 100 kilohertz tenemos la portadora, ¿no es así? ¿Qué amplitud? 10 volts. Y por acá teníamos en 90 y por acá en 110. ¿Y qué amplitud teníamos? Dijimos que eran 4 volts, ¿no es así? 4 volts acá, una banda lateral y la otra banda lateral de 4 volts. Esto dijimos que eran kilohertz. Y ahí tenemos las dos gráficas. En tiempo y en frecuencia de la onda modulada. Fíjense que este ejercicio, acá se les dio, digamos, los valores, ¿sí? Y fueron determinando... ¿La impedancia para qué era? Para eso lo va a calcular la potencia. Acá podríamos haber llegado a decir, de la gráfica, obtener las expresiones, ¿sí? Acá le podemos dar la gráfica, esta banda lateral vale 90 con esa amplitud, esta portadora tiene esa amplitud y esa frecuencia, o de esta, ¿sí? Se le da el valor máximo y el valor mínimo, y de ahí tienen que determinar las amplitudes respectivas y el índice de modulación. O sea, podemos... estos ejercicios son muy estructurados, es decir, podemos ir desde los datos a la gráfica o de la gráfica ir a los datos. ¿Se entiende? Bueno, pasamos a calcular las potencias antes que se nos vayan todos. Bueno, ¿qué nos pedía primero? Nos pedía la potencia de la portadora. ¿Cómo calculo la potencia de la portadora?
Si ustedes recuerdan, el valor eficaz, ¿a qué es igual? A la expresión de pico sobre raíz cuadrado que se conoce al cuadrado, va a quedar sobre 2 y por 1 sobre las impedancias. O sea, quedaría la BB eficaz al cuadrado sobre 2 la impedancia. Claro, estamos tomando el valor eficaz porque en realidad siempre trabajamos con el valor pico, ¿no es así? Y potencia... Claro, es como un promedio de la potencia, por decir, es la potencia equivalente, digamos, que de una continua que disiparía, digamos, la misma que la senoidal, digamos. Sí, o sea, acá vamos a calcular en función del valor Se pico. disiparía la misma potencia en alterna, sería. Una cosa. Claro, es como el equivalente a una continua que disiparía la misma potencia que la alterna, digamos. Claro, pero la potencia como concepto que es igual al valor, en este caso, de la portadora, porque estamos hablando de la portadora, al cuadrado sobre la impedancia, ¿no es así? Y a la vez, esta tensión, sustituyéndola, ¿qué nos queda? E sub c, raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado, sobre la impedancia. Y si desarrollamos, ¿qué nos queda? E sub c al cuadrado sobre 2 por la impedancia. Entonces ahí tenemos la potencia de la portadora. ¿Y esto cuánto vale? Son 10 volt al cuadrado sobre 2 por la impedancia que era, si no lo recuerdo, 50 dijimos, ¿no? Sí, profe, 50. 50 ohm. Bueno, ahí tienen el valor. De esa forma, calculamos siempre entonces, para el cálculo de la potencia, es la amplitud al cuadrado dividido 2 veces el valor de la impedancia. ¿Esto nos da la potencia de la portadora, profe? Potencia de la portadora, sí. Y le hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando no modulo? Si no modulo, ¿qué me queda? Sí. Lo mismo estará consumiendo la potencia de la portadora. ¿Qué significa no modular? Si no modulo, ¿qué significa? Que no, la señal banda base no está actuando. ¿Sí? ¿Cómo? El índice de modulación es 0. ¿No? Entonces la potencia de la banda lateral sería 0. Ah, perdón. Claro, al no modular, las potencias de las bandas laterales no existen, o sea, me queda la potencia simplemente de la portadora. Porque la potencia total siempre va a ser la suma de la potencia de la portadora más las bandas laterales. Entonces, cuando no modulo, siempre me va a quedar la potencia de la portadora, porque la portadora siempre la tengo que tener. Lo que no puedo tener por ahí es la señal banda base, ¿sí? Pero la portadora siempre tiene que estar. Entonces, cuando no módulo, me queda la potencia de la portadora solamente. Bueno, entonces ahí calculamos la potencia de la portadora. ¿Qué nos pide ahora? Potencia de las dos bandas laterales. ¿Cómo calculo la potencia de las dos bandas laterales? O sea, vamos a calcular, por ejemplo, la potencia en una banda lateral. ¿Mm? ¿Qué nos queda? Tenemos la amplitud sobre raíz de 2, ¿sí? Esto al cuadrado por 1 sobre ZL, ¿no es así? Bueno, ¿a qué es igual la amplitud de la banda base? Si estamos usando el índice. Sí, 8 volt. O sea, sustituyo el valor de la amplitud de la banda base por la amplitud de la portadora y el índice de modulación, ¿no es cierto? O sea, que acá me quedaría el índice por la amplitud de la portadora
sobre raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Así, nuevamente por 1 sobre ZL. Si sigo desarrollando esto, me va a quedar M, E sub C, raíz de 2, por 1 medio, todo esto al cuadrado, por 1 sobre ZL. Si sigo haciendo todo ese desarrollo, ¿qué me va a quedar? Me queda el índice al cuadrado por la amplitud al cuadrado sobre 8 por 1 sobre ZL. Entonces ahí tendría la amplitud de una banda lateral. Y si se fijan, esto sería igual también al índice al cuadrado por la potencia de la portadora sobre, en este caso, 4. Porque fíjense lo que tengo acá. Tengo E sub C al cuadrado sobre 2ZL. ¿Sí? Acá lo mismo que si yo pondría 2 por 4. ¿Sí? Ese 8 lo hago 2 por 4. Entonces me queda este cuadrado, este 2, esta impedancia. Eso dijimos que es la potencia de la portadora. Entonces por eso me queda el índice al cuadrado, potencia de la portadora sobre 4. Esa es otra forma de calcularlo. ¿Se entiende? ¿El pasaje que hice? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y la potencia de ambas bandas laterales, ¿cuál va a ser? Si esto lo multiplico por 2, ¿no es así? O sea que la potencia de las dos bandas laterales me va a quedar el índice al cuadrado, potencia de la portadora sobre 2. No se ve bien la última expresión. Esta la alcanza a ver, ¿no? La última. La anteúltima, sí, sí, esa sí, que está señalando bien. ahora, sí. Bueno, entonces la potencia, vamos a trazar una línea acá, la potencia de las dos bandas laterales va a ser 2 veces esta, ¿no es así? O sea, me queda el índice al cuadrado por la potencia de la portadora sobre 2. Porque multiplico el anterior por 2. El cuarto me queda ese 2. Claro, claro. Bueno, ¿y la potencia total cuál va a ser? La potencia total va a ser la potencia de la portadora, ¿sí? La PC, más la potencia de las dos bandas laterales. Bueno, lo puedo escribir como esta, ¿no es cierto? Acá me queda E sub C al cuadrado sobre 2ZL más esta misma que tengo acá, M cuadrado PC sobre 2. Haciendo, qué sé yo, todo ese desarrollo, me puede quedar también como PC, PC era 1 más el índice al cuadrado sobre 2. Yo lo puedo tratar de esta forma, conociendo la amplitud, digamos, respetando, digamos, la expresión que habíamos determinado acá. O si no, agrupo, vuelvo a determinar y me queda factor común, la potencia de la portadora, factor de 1 más el índice al cuadrado sobre 2. Esa sería la potencia total. Por eso, sí, no tengo si no modula, ¿sí? Como había dicho, no me acuerdo quién, este término no existe, entonces me queda
la potencia de la portadora, ¿no? Tengo una consulta, por ahí estoy medio perdido, pero me quedó en la cabeza. En análisis de señales se calculaba, cuando teníamos los espectros de frecuencia, se calculaban las potencias haciendo el cuadrado de la amplitud y no me acuerdo qué más. O sea, no sé si se acuerda, se da cuenta de lo que le digo. Estoy tratando de acordarme de eso, pero a ver, ¿a qué quieres llegar? No, ya le voy a averiguar cómo es que se llama. De última se lo pregunto a la clase que viene, porque no sabía si eso servía para calcularlo en No, este si caso también. lo está aplicando. Lo está aplicando. Lo que pasa es que no ves que la raíz cuadrada que tiene ahí, cuando puso el cuadrado se anuló. Le quedó el 2 arriba. En la expresión. El valor eficaz. Estamos hablando de esta. De acá, del original, de la primera expresión. Claro, cálculo de valores eficaces. Claro, acá puse el valor eficaz, que es el valor pico raíz de 2, ¿no es así? Y lo Claro. calculo después como la potencia siempre es el valor pico dividido la impedancia, el valor al cuadrado, ¿no? Entonces sustituyo acá ese valor por el valor pico raíz de 2, que elevado esto al cuadrado, por eso me queda este 2 acá abajo. A eso es lo que quería llegar. Claro, después lo que ordenó. Sí, puede ser. Acá, perdón, no te escuché. No, que puede ser lo que dice. Se corta, no le escucho nada. Dice que puede ser. Sí, que puede ser lo que él dice. Por ahí estoy medio perdido yo. Ya me voy a fijar de nuevo. De última se lo pregunto en otra Bueno, clase. bueno, no hay problema. Bueno, entonces llegamos a la potencia de portadora, potencia de una banda lateral, multiplicada, lógicamente me da la potencia en las dos bandas laterales, que lo puedo trabajar conociendo el índice de modulación y la potencia, ¿no? Si no, lo puedo calcular como la expresión que llegamos acá abajo. Después la potencia total, siempre la potencia de portadora más las dos bandas laterales, que conociendo el índice podemos trabajar también con esa expresión. Y por último nos queda el rendimiento. ¿Sí? ¿Qué es el rendimiento? Como concepto, ¿se acuerdan lo que es un rendimiento? ¿Qué me va a Sería la relacionar? salida sobre la entrada. Claro, exactamente. ¿Y cuál es la entrada y cuál es la salida acá? La salida sería la potencia total. La entrada sería la potencia de las dos bandas laterales. Claro, acá tendrían la potencia entonces de las dos bandas laterales sobre la potencia total. Entonces, voy a borrar acá arriba. Para que quede más claro. Entonces el rendimiento va a ser la potencia en las dos bandas laterales sobre la potencia total. ¿Y esto qué es igual? Dijimos que la potencia en las dos bandas laterales era el índice al cuadrado por PC. Todo eso estaba dividido en 4, ¿no es así? Y la potencia total era esta expresión, la potencia 1 más el índice al cuadrado sobre 2. ¿Mm? Bueno, si hacemos todo un desarrollo ahí, el rendimiento nos va a quedar en función del índice, me queda m cuadrado sobre 2 más m cuadrado. Fíjese, ¿cuál será el mejor rendimiento? ¿Qué valor les daría como mejor rendimiento acá? En este caso AM, ¿no es cierto? ¿Qué valor creen ustedes que tendremos como mejor rendimiento?
que no tiene la portadora, digamos, modulación por producto. Acá el mejor rendimiento se daría cuando el índice vale 1, ¿no es así? Cuando el índice de modulación vale 1, tengo modulación al 100%. Entonces esto valdría 1, 1 al cuadrado. 2 más 1 al cuadrado. ¿Cuánto le dará eso? ¿33%? Exacto, 33%. Fíjese que es un valor muy pobre. Un 33%. O sea, ese es el máximo rendimiento que puedo obtener de este sistema. Un 33%. No es muy bueno. Es lo que da. No se le puede extraer más. ¿Mm? Entonces, el rendimiento máximo va a ser cuando el índice de modulación lleguemos a un valor del 100%, o sea, valga 1. ¿No? Y haciendo esa operación nos da justamente el 33%. ¿Qué otra cosita nos pedía? A ver, rendimiento de modulación por índice y verificado por potencia. Bueno, ahí tienen el desarrollo. Verificado por potencia sería esta relación. ¿Mm? Cuando calculo las potencias, me va a dar lógicamente un número, calculo el rendimiento por este. O si no, por el índice de modulación será esta expresión. Ahí tenemos los dos valores para calcular el rendimiento. Una cosa. Cuando habla de la eficiencia de la modulación, Sí. ¿a qué se refiere? Bueno, la eficiencia o el rendimiento es siempre lo que yo obtengo en función de de lo que se pone. ¿Qué es lo que obtengo? Siempre voy a obtener dos bandas laterales, ¿sí? Porque la otra es la potencia total. O sea, estoy metiendo potencia de portadora, que la portadora a mí se me va. No obtengo nada de la portadora. Claro, es como decir, yo transmito un kilowatt y realmente transmito 0,3 kilowatt. Claro, o sea, yo estoy transmitiendo de más y obtengo esto, ¿sí? Porque la potencia de la portadora no la utilizo. Hay una energía que yo estoy metiendo en la portadora para poder transmitir. Acuérdense que la portadora es mi vehículo, digamos. En función de la portadora, yo puedo trasladar en frecuencia un espectro a una frecuencia dada, ¿no es cierto? Pero esa potencia en la portadora a mí no me reditúa en nada. Lo que yo obtengo de todo eso son las dos bandas laterales. Entonces, me queda ese rendimiento nada más. ¿Se aclaró? Sí, profe. Se entendió, gracias. Yo por eso, profesor, me equivoqué porque no entendí bien la pregunta cuando hablaba del rendimiento. Yo decía cuando es modulación por producto sin la portadora, que era el mejor rendimiento por el tema de que ahí se va la portadora, digamos. Claro, o sea, la portadora es una potencia que yo le pongo y después no recupero nada. Por eso cuando no modulo, me queda siempre la potencia en la portadora, una energía que está ahí y que no me sirve de nada, digamos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, 10. Bueno, bárbaro. ¿Cómo estamos de tiempo ya? ¿Qué hora es? 11:15. Ah, bueno. Ya los libero entonces. Bueno, nos quedarían otro par de ejercicios que los haríamos entonces el viernes que viene.
¿Qué nos quedan? Sí, nos quedan bastante todavía, así que vamos a tener para 2 clases más o menos. Y de paso, vamos a hacer eso de la simulación del, como le decía, el trapecio, para poder determinar mediante gráfica el índice de modulación. Cuando está modulado al 100%, al sobremodulado o modulado, qué sé yo, a un porcentaje, supongamos el 60%. Eso lo vamos a ver en el osciloscopio. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Bien, profe. Bueno. Ahora prender el fuego. Ahora prender el fuego y poner la tarea de la birra para probar. Cervecita en hielo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el viernes que viene. Así continuamos con todo esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto antes de... Voy a apagar la simulación, la grabación, digo, así se va compilando esto, porque si no lleva un tiempito largo. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto? ¿Hasta qué ejercicio habría que ver, profe, más o menos? No, vamos a ver todo. Bueno, me refiero para la clase que viene. Más o menos cuál. Y qué sé yo, a ver cuántos podríamos ver, a ver. Nos queda, bueno, del 3.10. Como para ir relojeándolo. El claro, 3.10. Mira, del 3.10 al 3.17. Más o menos. Y después del 3.18 hasta el último. Hay un par ahí de ejercicios que no se hacen, porque están ahí, no sé. No los hacemos esos ejercicios. Son 2 o 3 nomás. Pero más o menos del 3.10 hasta el 3.17. Que justamente ahí tenemos el trapecio de la modulación. Eso lo vamos a hacer con la simulación. Dale, perfecto, profe. Bueno, entonces nos vemos el viernes a la misma hora. No, profe, que ande bien. No, profe, nos vemos. Chau, suerte.